Now, the first thing I want to do is give you an overview of the course. Ahora, lo primero que quiero hacer es darle un vistazo general del curso. There are 3 parts to the course, Hay 3 partes del curso and they do correspond generally to the 3 parts of the book. y corresponden de manera general a las partes del libro que se les entregó. And there's a reason for this structure, Y hay una razón para esta estructura, which is why I'm going to take the time to talk to you about it. que por esa razón es que me tomaré el tiempo de hablarles al respecto. Part 1 of the course is historical introduction. La parte 1 del curso es introducción histórica. Now, this is the part of the course that what I will say will be least like the book. Esta será la parte del curso que creo que no se parecerá en nada a lo que tienen en el libro, la parte histórica. You can see that according to this outline, Pueden ver que de acuerdo con este bosquejo, there are 3 sections to part 1. hay 3 secciones en la parte 1. But I'm going to handle this differently Pero voy a manejar esto de manera diferente because the section on sections 1 and 2 here, porque las secciones 1 y 2 aquí, on the history of eschatology, en cuanto a la historia de la escatología, is really quite detailed es bastante detallada and somewhat complicated. y algo más complicada. So I'm going to substitute a more simple presentation Así que la voy a simplificar, vamos a hacer una presentación más simple de la parte histórica, for sections 1 and 2, de las secciones 1 y 2, and then I'll give you the material in section y 3, luego les daré el material en la sección 3, which is called Is Eschatology Optional? la cual es llamada ¿Es la escatología opcional? And then we can discuss whether you want me and whether it'll be good for you if I give you the more detailed presentations that I have. Y luego vamos a mirar y ustedes me van a ayudar a decidir si miramos la parte histórica más adelante de manera más detallada. But there's a reason why we do historical introductions first. Pero hay una razón por la cual hacemos introducciones históricas primero. Because talking about the history of eschatology, Porque al hablar de la historia de la escatología, talking about the history of eschatology in the church, entonces al hablar de escatología en la historia de la iglesia, helps you to understand the terms the church has used te ayuda a entender los términos que la iglesia ha usado and the ideas the church has talked about y las ideas de las cuales la iglesia ha hablado and the options and choices that the church has selected y las opciones y las elecciones que la iglesia ha hecho en cuanto a esta terminología or argued about. o de las cuales se han discutido. And all of this will help you Y todo esto les ayudará understand the right questions to ask a entender las correctas preguntas que deben hacerse when we come to the Bible itself. cuando lleguemos a la Biblia misma. And then part 2 of the course Luego en la parte 2 del curso is structural considerations. son las consideraciones estructurales. And here I'm going to give you 3 structural considerations, Y aquí les voy a dar 3 consideraciones en la estructura which will help us choose between the options that are set before us in the history of the church. que nos ayudarán a escoger las opciones que se han presentado delante de nosotros en la introducción histórica. And by the time we get done with part 2, Y en el momento en que terminemos la parte 2, I hope you will agree with me espero que estén de acuerdo conmigo, that of the 4 major options set before us in church history, que de las 4 opciones que se han dado en cuanto a la historia de la iglesia sobre la escatología, one is the best. una es la mejor. And then in part 3 of the course, Y luego en la parte 3 del curso, we're going to talk about special questions. vamos a hablar de preguntas especiales. And these special questions will be developed in a chronological order. Y estas preguntas especiales se van a desarrollar en orden cronológico. We'll deal first of all with issues related to the gospel age. Vamos a mirar cosas relacionadas con la era del Evangelio, la época del Evangelio. And we'll deal with things like the intermediate state, Luego lidaremos con cosas como el estado intermedio, that is to say heaven and hell, es decir, el cielo y el infierno, as they exist right now como existen ahora mismo during the gospel age. o durante la historia de la época del Evangelio. We'll talk about the earthly prospects of the church. Vamos a hablar de los de los perpetuos tempranos de la iglesia. Does the church look forward to tribulation Que si la iglesia está esperando una tribulación and destruction, y destrucción,
or victory and triumph. o victoria y triunfo. These are great issues that Christians have debated. Estos son grandes asuntos por los cuales los cristianos han debatido. And then we'll talk about the church-Israel distinction. Vamos a hablar de la distinción entre Iglesia e Israel. Are the church and Israel two different peoples of God? ¿Son en la Iglesia de Israel dos pueblos de Dios diferentes? Are they exactly the same? ¿Son exactamente lo mismo? And we'll discuss this issue. Y vamos a discutir este asunto. And then we'll move chronologically to discuss issues related to the imminent return Y of luego Christ. nos moveremos cronológicamente a discutir acerca del retorno inminente de Cristo. And we'll talk about three issues related to the imminent return of Christ. Y hablaremos tres cosas acerca del regreso inminente de Cristo. Pre-tribulationism. Pretribulacionismo, Is Christ going to come back before the Great Tribulation? que Cristo va a regresar antes de la gran tribulación. Calculationism. Calculacionismo, Can we calculate the time of Christ's return? podemos calcular el tiempo en el que vendrá Cristo. And hyperpreterism. Y un hiperpreterismo, Has Christ already come back? que ya Cristo regresó. And then we'll come to section 3. Luego llegaremos a la sección 3, And here we'll deal with the bodily resurrection. y aquí lidiaremos con la resurrección corporal. Central to the Christian faith Algo centrado en la fe cristiana, algo central, perdón, en la fe cristiana. is the idea that the resurrection is physical and not just spiritual. Es la idea de que la resurrección es tanto física y no solamente espiritual. And so we will talk in some detail about the nature of the resurrection. Entonces hablaremos un poco acerca de la naturaleza de la resurrección. And then, having dealt with that, we'll come to the last subject, Y luego, después de haber lidiado de eso, llegaremos al último tema, the eternal state. el estado eterno, And we'll talk about the eternal state of the wicked y hablaremos del estado eterno de los malvados and explain the doctrine of eternal y punishment. explicar la doctrina del castigo eterno. And then we'll talk about the eternal state of the righteous Luego hablaremos del estado eterno de los justos and explain the doctrine of the redeemed earth. y explicaremos la doctrina de la tierra redimida. So that's where we're going to be going during this week. Y eso es todo lo que veremos en esta semana. And if we have extra time, Y si tenemos algún tiempo extra, which perhaps we will not have because of the time we lost this morning, que probablemente no lo tengamos por el tiempo que se nos fue en la mañana, I may enlarge on some of these things seguramente me alarguen algunas de estas cosas, beyond what's in my book. más allá de lo que está en el libro. But just to say this again, Pero para decir esto nuevamente, I will follow the things that are in my book in parts 2 and 3 of the course closely. voy a seguir de cerca lo que está en mi libro en las partes 2 y 3 del curso. But in part 1, Pero en la parte 1 it will not be the same, no será lo mismo and it will be more necessary for you to take notes today when we're dealing with part 1. y será más necesario para ustedes que tomen nota mientras lidiamos con la parte 1. You have any questions at this point? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Let me say something with regard to questions. Quiero decir algo con respecto a las preguntas también. There are no such thing as dumb questions. No hay tal cosa como preguntas tontas. I want you to ask your questions. Quiero que hagan sus preguntas And usually I will take questions at the end of every lecture y vamos a responder preguntas al final de cada lección because I think this is one way that you can learn most helpfully. porque esta es una de las maneras que creo que puedes aprender de mejor forma. But I reserve the right in response to some questions Pero me reservo el derecho a responder ciertas preguntas. to say we're going to talk about that later and remember your question for later. Al decirles, por ejemplo, de eso vamos a hablar más adelante. Okay, so are there any questions at this point before we get started? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto entonces antes de comenzar? Okay, we're going to come to a discussion of last things and a historical introduction to it. Entonces vamos a hablar acerca de las últimas cosas y una introducción a ello. And the first thing I want to do by way of general introduction Y lo primero que quiero hacer como de parte de esta introducción general is explain some basic terminology. es to you. explicar alguna terminología básica que utilizaremos. Perhaps this will be too simple for some of you, Tal vez esto sea bastante simple para algunos de ustedes, but for others it may be helpful. pero para otros será de mucha ayuda. The term eschatology El término escatología is known as
it means the last things, quiere decir o significa últimas cosas, or rather the doctrine of last things. o la doctrina de las últimas cosas. It is derived from two Greek words, Se deriva de dos palabras griegas, eschatos, eschatos, which means last, que significa último, and logos, which we use, I think, both in English and Spanish, to refer to something of a science or study. y logos, que creo que lo usamos tanto en inglés como en el español, para referirnos a una ciencia o un estudio. So eschatology is the study or science of last things. Así que entonces la escatología es el estudio o la ciencia de las últimas cosas. Popular synonyms for this study Unos sinónimos, palabras sinónimas populares para este estudio are prophecy or the end times. es profecía o los últimos tiempos. And my book, in fact, has been entitled in Spanish, Y de hecho, mi libro ha sido titulado en español The End Times. El final de los tiempos. Christ's second coming La segunda venida de Cristo is called by different names. se llama de diferentes formas. It's called His return, Se llama su regreso, His second advent. su segundo advenimiento. Both these ideas are in the New Testament. Ambas ideas están en el Nuevo Testamento. He will come a second time, Que says the vendrá book of Hebrews. en segunda vez, también como dice el libro de Hebreos. His return is also called His revelation. Su retorno también es llamado su revelación. Or, and here's an important word, it's called His parousia. Y aquí, miren este término que va a ser bien importante, parousia. Parousia is a very important word in the New Testament. Parousia es una palabra bien importante en el Nuevo Testamento. I forget, but I think parousia is used 23 or 24 times in the New Se me Testament. olvidó con exactitud, pero creo que parousia es usada de 23 a 24 veces en el Nuevo Testamento. And about 17 of those times it refers to Christ's second Y coming. 17 de todas ellas se refieren a la segunda venida de Cristo. The term parousia means arrival. El término parousia significa haber llegado. And it can be used for other arrivals Y también puede ser usada para otros tipos de llegar, besides those of Christ. además de estos en el sentido que se usa con Cristo. I think it's even used for the arrival of the Antichrist. También creo que se utiliza para hablar de la llegada, esta misma palabra, del anticristo. But its predominant usage in the New Testament Pero se usa de manera predominante en el Nuevo Testamento is to refer to the return of Christ as His arrival. para referirse al retorno de Cristo y se le menciona como su segunda llegada, su segunda venida. All of these refer to Jesus' promised visible return. Todo esto se refiere a la promesa de Jesús de su retorno visible. And the most important text here is perhaps Acts chapter 1, verses 9 to 11. Y probablemente el texto más importante sobre esto es Hechos 1, del 9 al 11. Go ahead and read that, please. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Now, just notice several things briefly about this text. Ahora, noten muchas cosas brevemente acerca de este texto. If any text could promise that Jesus is going to return physically and visibly, if any words could say that, these words say it. Si hay algún texto que hable del retorno de Jesús como un retorno físico y visible, este es un texto que lo habla claramente. And notice that there's a parallel between His departure and His return. Nota que hay, say that again, sorry. There's a parallel between His departure. Que hay un paralelo entre su ida y su regreso. He departs in clouds. Él se va en las nubes The New Testament teaches He will return in clouds. y el Nuevo Testamento enseña que Él vendrá sobre las nubes. And notice that His departure was physical. Nota que su ida, su ascensión fue física. He physically and visibly ascended. Él de manera física y visible ascendió a los cielos. And He will physically and visibly descend. Y Él de manera física y visible va a descender. And then the text also emphasizes one other important thing. Y también el texto enfatiza algo muy importante.
it will be the same Jesus that left that returns. que es el mismo Jesús que se fue el que va a regresar. It will not be a new incarnation of the Spirit, Jesus. No será una nueva encarnación del Espíritu de Jesús. It is, says the angel, this Jesus, Es como el ángel dijo, este Jesús, Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, Jesus the son of Mary, Jesús el hijo de María, the Jesus that the disciples knew. el Jesús que los discípulos conocieron. This Jesus Este will come. Jesús es el que regresará. And notice the last words. Y noten las últimas palabras. He will come in just the same way as you have watched him go into heaven. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. These words are contrary to every idea of a merely spiritual coming. Así que este texto destruye la idea de que será meramente un retorno espiritual. These words are contrary to every idea that he comes back as a different person. Este texto desbarata la idea de que él fuera a regresar como una persona diferente. And this Jesus is the one who returns. Y este Jesús es aquel que regresará. The millennium El milenio is Latin word es una palabra en latín meaning a 1,000-year period. que se hace referencia a un periodo de 1000 años. This concept of a 1,000-year period Este concepto de un periodo de 1000 años, with regard to eschatology en cuanto a la escatología, is derived from Revelation 21 to 10, es tomado de Apocalipsis 20 del 1 al 10, in which a 1,000-year reign of Christ is mentioned. en el cual un reinado de 1000 años de Cristo es mencionado. 4 views of this millennium are held in the Christian tradition. 4 posturas o puntos de vista sobre este milenio han sido sostenidos por la tradición cristiana. And we will look at these views in a few minutes more in detail. Y veremos cada una de estas posiciones en detalle ahora más adelante. I want to add here something that's not on the PowerPoint. Quiero añadir algo aquí que no está en el PowerPoint. The term millennium has both a central meaning, El término milenio tiene de ambas formas un significado central, or you might say a literal meaning. o puedes también decir un significado literal. And in this meaning, it refers to a 1,000-year period. Y en ese sentido literal, haría referencia a un periodo de 1000 años. But like many words, Pero como muchas palabras, both in English and in Spanish, tanto en español como en inglés, this word has developed a halo meaning. esta palabra ha desarrollado A halo, something that surrounds it. un An aura. significado que rodea la palabra. Well, literally, a millennium is a 1,000-year period. Ahora, literalmente, un milenio es un periodo de 1000 años. For many people, it's come to refer to a golden age. Para muchas personas se refieren a este periodo como una época dorada, Of righteousness, peace, and prosperity. de justicia, paz y prosperidad. Now, there's a distinction here then. Pero hay una distinción allí. And I don't know if Spanish makes this distinction. Y yo no sé si en español se hace esta distinción. But in English, we say a word has a denotation Pero decimos que una palabra tiene una denotación, una connotación. and also a connotation. Perdón, una connotación. ¿Y cuál sería el otro? The denotation of millennium is a 1,000-year Denotación y period. connotación. Say that again. The denotation of millennium is a 1,000-year period. La denotación de milenio sería esos 1000 años. But the connotation of millennium Pero la connotación de milenio is a golden age. es una época dorada. And we'll have to remember that distinction as we discuss the different millennial positions. Y debemos recordar eso cuando estemos viendo las diferentes épocas y los diferentes puntos de vista sobre el milenio. Now, this word millennium from the Latin Ahora, esta palabra milenio, que viene del latín, is the basis for common prophetic terms, es la base para estos términos proféticos comunes, like millennial, como milenial, premillennial, premilenial, amillennial, amilenial and postmillennial. y postmilenial. Maybe I should say one more thing that could be helpful to you. Tal vez deba decir una cosa más que sea de ayuda para ustedes. In Greek, En el griego, the Greek word for 1,000 years la palabra griega para 1000 años, is helios. kilios. In Revelation 20, Así que en Apocalipsis 20,
The Greek is kilia ete, Es kilioete, 1,000 years. 1000 años. But in English and perhaps in Spanish, Pero en inglés y tal vez en español, this also gives rise to some terminology that is equivalent to millennium. esto también levanta ciertos términos que son equivalentes a milenio. In English, we have the word En inglés tenemos la palabra kiliasm, kilianismo, which means millennialism. que se refiere a milenialismo. Kiliasm is millennialism. Kilianismo es milenialismo. And sometimes in literature, you will see the word kiliasm, Y en alguna literatura tú te encontrarás con esta palabra, kilianismo, or other words related to it like kiliastic. o otras palabras parecidas como kiliástrico. The millennium is often viewed, as I said, as a great golden age. Y como decíamos, el milenio con frecuencia es visto como una gran época dorada, era dorada. The Great Tribulation, La gran tribulación, or just the tribulation sometimes, o solamente la tribulación, is usually used to refer to a short period of time, se usa con frecuencia para hablar de un corto periodo de tiempo, often in current prophetic thought to be 7 years, como dicen en algunos pensamientos proféticos modernos, que son 7 años, before the return of Christ, in which great troubles come upon the world and or the people of God. que antes del retorno de Cristo, gran tribulación vendrá sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. A current debate about the tribulation is this: O el debate que se desarrolla en cuanto al retorno de Cristo es este. is Christ's return pre-tribulational, ¿Es el retorno de Cristo pretribulacional, before the Great es Tribulation, decir, antes de la gran tribulación, or post-tribulational, o posttribulacional, following the Great Tribulation? después de la gran tribulación? The Antichrist, El anticristo, also known as the man of sin también conocido como el hombre de pecado or the man of lawlessness, o el hombre de iniquidad, is usually considered to be a great religious and political leader se le considera un gran líder político religioso who persecutes God's people during the tribulation. quien perseguirá al pueblo de Dios en el tiempo de la tribulación. There are some schools of Christian thought, however, Hay muchos pensamientos en la escuela cristiana, sin embargo, that identify the Antichrist as an institution. que identifican al anticristo como una institución. Many Protestants at the time of the Reformation Muchos protestantes en el periodo de la Reforma thought of the papacy as the Antichrist. pensaron del Papa o del papado como si fuese la figura del anticristo. So one of the questions in eschatology is this: Así que una de las grandes preguntas en escatología es esta. is the Antichrist personal ¿Es el anticristo una persona or institutional? o una institución? Is he a real person ¿Es una persona real or an historical principle? o un principio histórico? The resurrection La resurrección refers to literal resurrection, se refiere a una resurrección literal so that men return to physical life. donde los hombres regresarán a la vida física. Well, I'm not denying here that sometime resurrection in the Bible is used of spiritual resurrection. Ahora, no estoy negando aquí que la resurrección se use muchas veces en la Biblia en un sentido espiritual, But I'm saying it doesn't just mean that. pero estoy diciendo que no solamente significa eso. In some cases, it refers to a physical En resurrection. algunos casos hace referencia a una resurrección física. And this is a characteristic of the Christian religion. Y esta es una característica de la religión cristiana. Now, the rapture. Ahora, el rapto. Here's the way I'm going to use the term rapture, Esta es la manera como yo usaré el término rapto, although it means different things to different people. aunque significa diferentes cosas para diferentes personas. The rapture refers to the time when dead Christians are raised from the dead Entonces, el rapto se refiere a cuando cristianos que ya han muerto son levantados entre los muertos and living Christians are transformed y cristianos que están vivos son transformados and meet Christ in the air at his second coming. y se encuentran con Cristo en las nubes en la segunda venida. So I use the rapture Así que yo uso el término rapto to refer to the events described in 1 Thessalonians 4, para describir los eventos de 1 de Tesalonicenses 4, 15 to 17. del 15 al 17. Now,
some people I know, Ahora, sé que algunas personas, when they think of the rapture, cuando se habla del rapto, think immediately only of the secret rapture piensan solamente en el rapto secreto taught by some people que enseñan algunas personas, that occurs before the tribulation. el cual ocurre antes de la tribulación. But I'm not using the term rapture in that limited way, Pero yo no estoy usando el término rapto en esa forma limitada, but in the way I've described to you. pero la manera como se les acabo de describir. And so in the way I'm using the term rapture, Así que la forma como yo estoy usando el término the rapto, rapture could be either before or after the tribulation. el rapto puede ser antes o después de la tribulación. Christian tradition La tradición cristiana advocates a supernaturalist view of last things aboga por un punto de vista supernatural o sobrenatural de las últimas cosas and assumes miracles. y asume milagros. There is no understanding the eschatology of the Bible. ¿Se da bien? There's no ability to understand the eschatology of the Bible No hay una habilidad para entender la escatología en la Biblia unless we accept the teaching of the Bible that there are miracles, a menos que aceptemos la enseñanza de la Biblia de que hay milagros, that a supernatural God de que un Dios sobrenatural is going to supernaturally disrupt history es que Él de una manera sobrenatural va a interrumpir la historia when Jesus returns. cuando Cristo venga. Now, the last thing we should say is this. Ahora, lo último que debemos decir es esto. Christian tradition views last things as linear and not cyclical. La tradición cristiana ve las últimas cosas como lineales y no cíclicas. Many forms of pagan and secular philosophy see human history as cyclical. Muchos pensamientos y culturas y sectas paganas ven la historia de la humanidad como algo cíclico, And the idea of reincarnation De ahí- is part and parcel of this system. donde encontramos la idea de la reencarnación, People keep coming back que las personas siguen viniendo, on what is called the wheel of time. en lo cual ellos llaman la rueda del tiempo. Christian tradition is entirely opposed to a cyclical view of history. La tradición cristiana está totalmente opuesta a este punto de vista cíclico. It views history as moving in a line El creyente ve la historia, los cristianos siempre han visto la historia moviéndose en una línea to a great consummation a una gran consumación of God's purpose, de los propósitos de Dios, and it does not see this as happening all over again y then. no ve estas cosas como ocurriendo una y otra vez. And so, as I said, Greek tradition saw history as a cycle repeated endlessly. Entonces, como les decía, la tradición griega ve la historia como un ciclo que se repite sin fin. Christian tradition sees history as linear with a final goal. Pero la tradición cristiana ve la historia como lineal con una meta final. The popular Big Bang theory of the origin of the universe La popular teoría del Big Bang dirige a esta manera cíclica que de ver la historia. tends, in the minds of secular scientists, to lead to a cyclical view of history. Entonces, a partir de esa teoría, muchos científicos seculares entonces ven la historia como algo cíclico. Now, let me give you a general outline of where I'm going. Entonces, déjame darles un bosquejo general de a dónde nos dirigimos. In this introduction to the history of Christian eschatology, En esta introducción acerca de la escatología cristiana, we're going to deal, first of all, vamos a lidiar primeramente with the major views of last things in the Christian tradition. con los puntos de vista mayores o que sobresalen sobre las últimas cosas en la tradición cristiana. And then the central teachings about last things in the Christian tradition. Y en la segunda sección veremos las enseñanzas centrales acerca de las últimas cosas en la tradición cristiana. We're going to see Vamos a ver that Christians have disagreed about many aspects of que eschatology. los cristianos han estado en desacuerdo con muchos aspectos de la escatología. And then we're going to see Y luego vamos a ver that we must not respond to this by saying, well then, if Christians can disagree, eschatology is not important. Entonces, no podemos simplemente concluir que como los cristianos han estado en desacuerdo, entonces la escatología no es algo importante. But I want to show you that there are certain central teachings Pero sí quiero mostrarte que hay algunas enseñanzas centrales that are vital to the Christian religion, que son vitales para la religión cristiana and that eschatology
y que la escatología is not optional. no es opcional. I'm going to stop here, and if you have questions about any of this, please take an opportunity to ask them now. Vamos a detenernos aquí. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, aprovechen para hacerla. Words do not always have the same meaning. Las palabras no siempre tienen el mismo significado, ¿no es cierto? They have a spectrum of meaning. Sino que tienen un espectro de significado. And so, some important words develop additional meanings beyond their core meaning. Entonces, algunas palabras desarrollan un amplio espectro de significados, además de su significado normal. So, millennium Por ejemplo, milenio has a central meaning, tiene un significado central, a 1,000-year un periodo de 1000 años. period. Right? That's the denotation. Esa es la denotación de la palabra. But words, in the way we use them, develop connotations. Pero las palabras, de la manera como las utilizamos, también desarrollan una connotación. They develop things that are associated with them Desarrollan ideas que se asocian con las palabras, that people think of when we use those words. en las cuales las personas piensan cuando se usa esa palabra. And this outer ring Y este rango de afuera, de su significado central, is the connotation. es la connotación. And for the word millennium, Para la palabra milenio, it is the idea of golden age. se da la idea de una época dorada. I'm trying to think of an illustration of this. Estoy tratando de pensar en una ilustración de esto. Is there a word like this in Spanish ¿Hay una palabra así en español that has a denotation and a connotation? que tenga una denotación y una connotación? The word world. 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 Okay. And so the denotation of world is the globe that we live on. That's the denotation. But the term world can have other associated meanings. Pero la palabra mundo puede tener otros significados a que se le asocian además de solamente el globo terráqueo. The wicked world, El mundo malvado, the world system, el sistema del mundo, the nations of the world, las naciones del mundo, the people that live on the world. las personas que viven en el mundo. These are all connotations Todas estas son connotaciones of the word world. de la palabra mundo. Why don't we dismiss in prayer and have lunch? Bueno, vamos entonces a orar y almorzaremos y regresamos a 2 p.m., a las 2 en punto. Sí.